Hola, 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 ¿cómo están? Un gusto saludarles. Estamos en esta hora en Touch, por Radio Touch TV para todo el país y todas las plataformas que están junto con nosotros. Por ejemplo, Campeonato Haciendo Amigos, uno de los campeonatos más importantes del fútbol infantil, y también Revista El Ágora, que está junto con nosotros. Antes de comenzar, y después ahí le voy a pedir al Alvarito que hagamos un corte, el fin de semana murió en La Serena Claudio Castillo, expresidente de Deportes La Serena, hombre que creó la Academia de Fútbol Santa Inés de escuelas de fútbol, un hombre ligado al fútbol infantil de manera importante. Para los que son sus amigos, sus cercanos, yo tuve la oportunidad de compartir 3 veces un par de cafés ahí en el centro de La Serena, unas tertulias de fútbol junto a Luis Morales y Claudio Enríquez, que fueron quienes me lo presentaron. Algo muy hermoso donde en La Serena se vive el fútbol infantil, las escuelas de fútbol. Para todos ellos, un abrazo, ya que nosotros somos del mundo de escuelas de fútbol y el mundo de escuelas de fútbol nunca es el mundo del fútbol, aunque usted no lo crea. De ahí nacen los niños para el fútbol profesional, pero nunca los pescan. Y don Claudio Castillo fue uno de los que luchó por ello. Don Pancho Pérez. ¿Cómo está don Alejandro? Claudio, un gusto de estar en el programa y bien, como tú lo mencionas, las escuelas de fútbol siempre son un mundo distinto, que hay que vivirlo, hay que estar ahí y obviamente los que lo conocemos podemos dar fe del trabajo de muchos profesionales, mucha gente que ha hecho mucho por las escuelas de fútbol y que generalmente nunca han sido reconocidos, así que marcar aquello y poder comentar también de lo que ha sido el tema de las escuelas de fútbol es importante y qué bueno que lo puedas mencionar. Don Claudio Guzmani, usted que vivió en La Serena y ha compartido también el momento de lo que es el fútbol menor allá. Sí, también fui algunas veces al campeonato, fuimos a ver jugadores. La verdad que se mueve mucho, como dijiste tú allá, y fue en gran parte por Castillo. Y ojalá que ese legado no se pierda, porque eso también pasa. Cuando pasan las personas, se termina ese legado, así como pasó en el tenis con don Mario Herrera. Carlos Herrera, también puede pasar en el fútbol menor allá en La Serena y ojalá que así no sea. Bueno, en escuela de fútbol también estaba don Mario Herrera, que también era un hombre ligado a la escuela de fútbol. Pero don Claudio Castillo, yo cuando me lo presentó Claudio Enrique, que es un hombre también muy ligado al fútbol menor allá, lo único que hablábamos eran de jóvenes. Entonces, la gente que está partiendo en escuelas de fútbol o en el fútbol debería conocer lo que son los torneos regionales. En Serena es la capital, para mí, mucho fútbol de escuela, sí. Entonces se aprende mucho y esta es una pérdida importante. Yo compartí con él unos 4 cafés de tertulia, más que tertulia escuchando, porque no tenía que aprender y se aprendía bastante de lo que es el fútbol menor. Y para ello un abrazo gigante. El fútbol de escuela está de duelo y ojalá algún día el fútbol de escuela sea de nuestro fútbol y de nuestra federación, porque resulta que pareciéramos que las escuelitas y los profesorcitos de escuelas de fútbol no valen nada y de ahí nacen todos los niños que después están llegando al fútbol profesional. Don Pancho Fanjul, un gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo está? Después de ayer de que vimos a Lucas en la política que está choqueado, ¿cómo está? Pues ya para hablar un poco más de fútbol y de algo que le toca a ustedes cerca también. Aún digiriendo el tema político, pero bien. Bueno, hoy día, no sé si ya está conectado con nosotros, está conectado. Don Marcos Sotomayor, un gusto tenerlos con nosotros. ¿Cómo está usted? Gracias por regalarnos un tiempito en el día de hoy. ¿Pero por qué se ríe, don Marco? Ya, vamos a ponernos serios. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, muchachos? Un gran saludo a Alejandro, obvio, y al panel. Estoy en Antofagasta. He tenido problemas de internet esta mañana, así que ojalá que no haya no tengamos ninguna dificultad de un punto de vista técnico. Yo pensé que de un punto de vista de conversación. No. Hoy estoy de cumpleaños. O sea, estamos de cumpleaños los millones de hinchas de Unión Española a lo largo de todo el mundo repartidos. Cumplimos ni más ni menos que 124 años. Es una edad interesante, aunque no alcanza para jubilar. En Chile, acuérdate que se jubila a los 170, me parece, por ahí, ¿no? Pero estamos súper contentos porque la unión es un sentimiento, y yo sé que todo hincha de cualquier equipo me va a entender cuando uno dice que, más allá de las vicisitudes, que si te cae bien el dueño, que si este juega bien, o si tenemos buenas o malas campañas, el sentimiento está arraigado y
y ustedes, hombres de fútbol, que conocen bien esto, saben y comparten lo que escribió, no sé qué autor dijo esto, o qué jugador, me parece por ahí, que uno puede cambiar de cualquier cosa en la vida, en el transcurso de la vida, de religión, de partido político, de sexo, de credo, de todo. Y lo que no cambia nunca es el equipo de fútbol. Guillermo nací hincha Franchella en Unión el secreto de sus ojos hacia don Ricardo Darín. Gracias. De nada. Gracias, querido. Gracias. No hay problema. Así que Argentino tenía que eso. ser. Piñera no vio esa película. Piñera no vio esa película. Vamos a conversar porque además, Unión nos genera anticuerpo. Unión nos genera anticuerpo, una de las grandes cosas de Unión. Vamos a empezar a recordar y ustedes mándenos también sus recuerdos. Alvarito va a ir mandando fotos Alvarito atrás. Y además Unión tiene los dos mejores entrenadores de la historia de nuestro fútbol, uno de los dos mejores, que es don Luis Santibáñez y don Nelson Acosta. Gente que dejó mucho en el fútbol chileno. Ya me hace una mueca, no hemos ni partido, me hacen mueca, pero vamos a conversar ahí. Fútbol aguerrido, el que le Pero gusta a Alejandro. Vamos a conversar. Don Marco, el primer recuerdo que le viene de Unión Española. Usted ya no hizo un resumen, pero vamos. Tenemos acá un director de Escuela de Fútbol de Unión Española, a don Pancho Pérez de Unión Española Puente Alto, don Claudio Guzmán y Palestino, don Pancho Fanjul de la U, pero con su familia de Unión Española, así que tenemos muchos recuerdos. ¿Qué se le viene a la mente de Unión Española? El primer recuerdo que lo hace identificarse con el club. Se nos fue. Vamos por acá. Don Pancho Pérez. Unión Española nos genera anticuerpos. Media presentación. Nos genera anticuerpos. Y usted como directora, ¿qué le viene a la mente? Ya estamos pasando ahí planteles y jugadores que le vienen al recuerdo. Primero, bueno, como director, un tema de ser un equipo transversal, ¿ya? Unión Española, un equipo transversal. Nosotros ya llevamos 12 años con la escuela en Puente Alto y la verdad que muchos apoderados, tengo la suerte de que muchos se han hecho hinchas del club, alumnos de la escuela se han hecho hinchas, habiendo entrado muy pequeño a la escuela, y se va transformando en un equipo que uno lo va siguiendo. Hay un montón de situaciones que uno lo acercan al club, y a mí por lo menos me recuerda mucho lo que me decía mi papá, que ya falleció, de haber estado en los brazos en la falda del papá, en ese caso mi abuelo era español, y haber visto partidos en Santa Laura año 45, 46, no sé, 47, y siempre le quedó ese tema del fútbol de Santa Laura. Unión es muy grande, el estadio de Santa Laura, ¿para qué decir? O sea, cuánto fútbol ha pasado por esa cancha, y yo creo que la verdad, lo que dije al principio, o sea, el equipo transversal, más allá de lo que pueda hacer el presidente en este momento, que a alguno le pueda caer bien o mal, pero yo tengo una impresión de que es un equipo transversal y que muchos lo siguen, y que los que son apasionados por el club tienen un sentimiento especial por Unión. Entonces se va generando una situación muy particular con el club y con la camiseta y con la historia del club. Y 124 años, yo no sé cuántos equipos pueden decir eso, que llegan a este momento con estadio, con una buena gestión, con un equipo que obviamente tendrá alto y bajo, pero está siempre en el podio, o está peleando por buenas ubicaciones. Pancho, Fanjul, tu papá es fanático de Unión. Yo me acuerdo, tengo un amigo, no lo he visto hace mucho tiempo, pero siempre está en el corazón, José Marino, que me lo recordaba el Chino Zamora, creador de uno de los libros de Unión, junto con otra persona más. El fanatismo de Unión es muy fuerte. El hincha de Unión es fanático. Fanático. Bueno, mi papá fue siempre hincha de Unión, mi abuelo es español. Y además el primer trabajo de mi papá fue con Abel Alonso. Entonces ahí generó un vínculo, no solamente por la parte laboral, sino que deportiva. Y mis primeras idas al estadio fueron a ver a Unión Española a Santa Laura, años 75, por ahí, que además coincidió con un extraordinario periodo de la Unión. Después mi abuelo hizo la tarea y me empezó a llevar a ver a la U, y el corazón se decantó por donde corresponde, pero... Tienen muchas similitudes de repente Unión con la U. Pasan jugadores de allá para acá, se identifican con ambos. Y bueno, pero además el estadio uno le tiene un cariño tremendo. O sea, yo, primero cuando iba en la época de los 80, porque esto después lo arregló Segovia,
estaba justamente lo que puso en la foto el Alvarito. ahí, El que se- tablón. El tablón, que si se te caía el sándwich, a mí me preocupaba Sí, comer, po, weón. totalmente. Se te Anda, caía el totalmente. sándwich o el maní, weón, por los tablones para abajo. Yo- Cagaba, y poco, porque no yo- había más plata. Yo vi Cagaste toda la tarde. Yo vi caerse a un tipo del tablón arriba del kiosco que había abajo. Yo también he visto tipos caerse, pero no. No cambie eso, no diga eso. Antes de seguir con don Claudio Guzmán y como Marco tiene señal más o menos mala, ¿qué recuerdos le vienen los primeros de Unión, po? Bueno, los grandes, por ahí le alcancé a escuchar la última parte a Panchito Fanjul, cuando la Unión en los años 70, a partir de los 70, se consolida como la principal fuerza futbolística a nivel de Chile, en esa década al menos. 3 títulos nacionales, varios subcampeonatos, un subcampeonato a nivel continental con la Copa Libertadores que perdimos el 75 con Independiente de Avellaneda. Supera en ese registro a Colo-Colo, que también tuvo 3 títulos nacionales y un subcampeonato el 73. Por lo tanto, era inevitable estar en Santa Laura, era inevitable convertirse o tenerle simpatía a Unión Española porque nos representaba a nivel de campeonatos internacionales, era inevitable porque era la base de la selección chilena en muchos periodos. Había un arraigo fuerte de Unión de un punto de vista futbolístico y ahí creció, yo te diría, su masa crítica. La mayoría de los hinchas hispanos venimos precisamente de esa década de los 70. Pero hay un detalle, que no es un detalle, pero que suele pasarse inadvertido. Santa Laura, en esa época, cobijaba a 8 o a 9 equipos capitalinos. Totalmente. En esa época había reuniones dobles y hasta reuniones triples en Santa Exacto. Laura, porque había un superávit de equipos que no tenían estadio. Estaba solamente el Estadio Nacional, estaba el Reinaldo Martín, que lo ocupaba Deportes Aviación, y estaba Santa Laura. Por lo tanto, los que hacían de local en Santa Laura eran la Unión, obviamente, Colo-Colo, la Chile, la Católica, Palestino, Audax, Santiago Morning, Magallanes, y más de alguno que se me escape, que puede ser Ferroviario, que tenía San Eugenio. Ferroviario Sí. estaba en la B. Entonces, el desarrollo del fútbol en la capital hubiese sido imposible sin el Estadio Santa Laura. Así es. Es parte de la historia. Yo me acuerdo que cuando estaba la U en segunda, íbamos a Santa Laura, estábamos en la cancha 2, jugábamos con los hinchas fútbol esperando los partidos, porque la cancha 2 queda abierta. Entonces había un romanticismo que era desde que te bajabas de Plaza Chacabuco hasta caminando con las revistas antiguas. De nuevo, los sándwiches que para mí son muy importantes. Entonces, tú ibas caminando ahí y ibas viendo un sinnúmero de temas. Claudio, ¿qué recuerdos te trae de Santa Laura? Eso- Palestino también fue local ahí muchas veces. Exactamente, eso mismo que estaba diciendo Marco, la rivalidad también entre Palestino y la Unión que venía ancestralmente, digamos, de la ocupación árabe en España, era el clásico por excelencia de Colonia, para mí por lo menos como hincha de Palestino. Y la localía y el estadio del fútbol, como dijo Marco, ahí era donde todos vivíamos fútbol cercano, sin la pista atlética del Nacional, pegado a la reja, subiéndose al tablón. Yo también desde la época del 70, ese primer periodo de la Unión de la época del 70 que fue increíble y que después Palestino a finales del 70 también fue importante, eran equipos poderosos también, con mucho mecenazgo. ¿Pero tú ¿no? ibas a galería o a tribuna? A galería. Ah, ya no, te pregunto, no. ¿Quién- Ahí yo, va el yo iba, tablón. yo iba a galería, no sé Yo- quién iba, yo acá, yo Arribita vuelo los- más tribuna por acá. No, en ese caso no, en esa Weón, época clasista, no. weón. Y Me junto con Murco Sotomayor, me he puesto más clasista yo. y iba solo porque era bien fanático. Yo me pegaba el viaje para ver las reuniones doble y triple, incluso algunas veces que hubieron ahí. Eso es impagable para mí. Eso fue mi amor por el fútbol Santa Laura, hay que reconocerlo. Y ahí solo en los 70, o sea, estáis jubilado tú ya. Sí, estamos, No, estamos tenía como cuidado 13 con años eso. y no, estoy hablando del 78, 77, por ahí. Y ¿sí? la salida a los túneles, y veía que los futbolistas después salían entre Exacto. medio de la gente. Podía ir a porque los arcos camarines. estaban atrás. Sí. Yo me Sí. acordé de... Imagínate vos, Alejandro. ahora Arturo Vidal, Sánchez saliendo por Claro. entre medio de la gente en Santa Laura, Claudio Bravo, compartiendo con los hinchas, sería espectacular. Yo me lo imagino yo, una cuestión ahí. Marco. Marco, Don tú Alejandro, hay otro aspecto interesante en la Unión. Bueno, en paréntesis, yo te escucho tu relato llegando a Santa Laura, tú siempre muy preocupado de los sándwiches y de la cancha 2 también, es importante señalar. ¿Sabes qué? La Unión, como muchos clubes, tenían una cantidad de ramas deportivas Sí. que uno es La para llorar a piscina, gritos ¿no? la involución, porque antes eran clubes deportivos y sociales. Claro.
y sociales. La Unión tenía una sede maravillosa en Carmen 110, donde había hasta una piscina, había una pista, ¿verdad?, de bowling, la gente iba a jugar pádel, eso que hace tan bien don Pancho y don Alejandro, iban a jugar brisca, a jugar cacho. Era un centro social y la Unión tenía rama de básquetbol. El equipo más poderoso de los años 70 en básquetbol era Unión Española, con Gustavo Orliev, el técnico, Con su sede, que además era preparador físico de Lucho Santibáñez en los equipos de Santibáñez, en Unión y en la selección. Teníamos rama de ciclismo. O sea, era una institución social. Es lo que uno ve en Argentina, cuando uno vaya al estadio a esta hora, bueno, sin pandemia, obviamente. Si tú vas a cualquier hora al estadio de River, por ejemplo, está lleno de niñitos practicando deporte. Esgrima, voleibol, básquetbol, todo. Es un centro social en donde van los niños, van los papás. Hay un sentido de pertenencia espectacular. Bueno, todo eso se ha perdido, lamentablemente. Contárselo a nuestro hijo es una cuestión difícil. Decirle, sí, la Unión jugaba básquetbol. Colo-Colo tenía esto, la Universidad de Chile tenía este otro. Eran clubes deportivos en su integralidad. Han involucionado, lamentablemente, y ahora es un equipo de fútbol, 11 camisetas, y en el caso de Unión, evidentemente, con un patrimonio maravilloso como es Santa Laura. Pero se redujo de club social y deportivo, ¿verdad?, a un mero club de fútbol. Bueno, la sede también sirvió mucho ahí en Carmen. La sede de Unión era gigante y ahí donde jugaba básquetbol, como decía Marco, y había una también, no sé, la de Auda, la que tenía una cancha de futbolito ahí en Lira. También ahí los equipos de Colonia. Mira, hay gente que nos escribió. Isaías Veas manda saludos. La Yoya Muñoz saluda al panel. Manuel Rodríguez Jiménez. Unión es un equipo transversal. Si eres de Recoleto Independencia, eres de la Unión. Recuerden que el León Astengo, post castigo, redebutó en la Unión con Colo-Colo, con una Copa Chile que terminó a 3. La Sub-17 jugaba antes de los partidos de Unión en Santa Laura. Los partidos de la Unión, cuando son los domingos, tienen que ser después de las 16 horas, pues hay que esperar que salga la feria de Guanaco. El gran punto ese. Ruperto Rojas, saludos cordiales a todos los panelistas que nos ven desde Quilpué. Saludos a Alejandro y a Guzmán. Eran campeones para las bolitas en la generación del INAF. No habían bolitas. Ahí la hinchada de Unión. Marco, ¿seguía ahí o no? Te escucho, Alejandro. Tu ídolos de Unión, pues yo sé que uno es medio difícil, pero ¿quién es por último, una cantidad, porque acá les voy a preguntar a cada uno qué jugadores se recuerdan, pero de, no sé, unos 4 o 5 que te hayan marcado? Mi ídolo, cuando era chico, tenía 12 años, llega a Unión Española, no sé si tenía 11 o 12 años yo, llega Mario Ben, y para mí fue mi ídolo, un ídolo, esos amores a primera vista que uno tiene, venía de Concepción y se transformó rápidamente en un puntal del campeonato que conseguimos el 77, pero además era tan extraordinario como arquero que rápidamente fue a la selección, fue subcampeón de América el año 79 y después lamentablemente tuvo un muy mal mundial en España, muy mal mundial, yo te diría que peor que el Chino Caselli, lo que le pasó a Mario, pero fue un jugador muy importante en su momento. Ahora, estuvo 2 o 3 temporadas solamente por Unión. Por lo tanto, si tú le preguntas a cualquier hincha, los grandes ídolos del equipo, ¿quiénes son? Seguramente a Tilo Kremaski, a los más viejitos. El Nino Landa, indiscutiblemente, era el centro delantero de la selección del 62 y del 66, en Chile y en Inglaterra. Y evidentemente en los últimos años el Coto Sierra. Yo te diría, pero junto con ellos han pasado grandes jugadores por Unión. O sea, yo te hablo de los laterales. ¿Cuántos años fueron Juan Machuca y Antonio Arias, perdón, los laterales de Unión y de la selección chilena, sobre todo el Chino, que era extraordinario, el mejor lateral izquierdo que yo he visto en el fútbol chileno, grandes jugadores extranjeros que pasaron por Unión también, el Tano Novelo, Pinina Palacio, el Flaco Spedaletti, jugadores de gran talla, lo mismo que zagueros centrales como el Flaco Angulo, Pelado Berli, Mario Soto, Fernando Astengo, o sea, ídolos Unión tiene harto, Alejandro. Antes de preguntarle lo mismo acá a nuestros panelistas, recordar también lo que tú dijiste, y en YouTube no es cosa de que investigue si le gusta el fútbol. Hay finales en el Nacional de Unión Española, estadio lleno, con Everton, con otros equipos, entonces uno va viendo la pasión de los momentos que habían. ¿Qué jugadores te marcaron de Unión, Pancho Fanjul? ¿Alguno que...? Yo coincido harto con Marco, o sea, aparte que mi padre jugaba al arco, el tema Mario Ben era recurrente en la casa cuando llegó a Unión.
la memoria infantil se va hacia el Pollo Belli, Horacio Simaldone, eso. Y el nombre de Nino Landa también, aunque nunca lo vi jugar obviamente en directo, era algo recurrente con los hinchas de Unión. ¿Tú, Pancho Pérez? Yo más que, o sea, hay jugadores obviamente, pero uno se queda con equipo. El equipo del 92, 93, 94, con 2 Copas Chile, con una clasificación a Copa Libertadores, cuando iban 2 nada más a Copa Libertadores, jugando cuartos de final de Copa con San Pablo, habiendo eliminado en este caso a Cruzeiro también. Ese equipo dirigido por Acosta yo creo que marcó a muchos, y de ese equipo obviamente el Coto, Mario Luca, Ricardo Perdomo, José Luis Sánchez. Perdón, que era bueno. Con O sea, Mario Salas, qué manera de pegar. Marcelo Vega. Marcelo Vega en la Copa Chile del 92. O sea, un baile a Colo Colo en el Estadio Nacional, al Colo Colo de Josic, ganándole la Copa Chile. O sea, yo creo que ese equipo marca mucho a muchas generaciones. ¿Tú, Claudio? Se notan las generaciones aquí, porque claro, uno se acerca más a Marco, no sé, el Tano Novelo, Pinina Palacio, y ese equipo para mí también fue de los que vi, y después salté al de Francisco, así que... No, que yo estoy tratando de renovar. Además que hay uno que parece que fue premonitorio, que fue Hugo Verdi, el primer jugador pelado que yo vi en el fútbol chileno, y parece que queda igual. Güey. A propósito. A propósito. Yo lo asocio Pero habían jugadores icónicos, efectivamente, lo que dice Marco. Hay jugadores que no se te borran, como los laterales, como que fueron siempre de la Unión. Rafael González también, un montón de jugadores. Buenos jugadores. Sí, muchos buenos jugadores en Unión Española. Y era un fútbol del que me gusta a mí. Atildado, bonito. Siempre habían buenos jugadores. Eso es verdad. Yo me acuerdo antes... Alejandro. Marco, dale. Sí, es que antes que se me vaya, porque hablaba de Palestino Claudio adelante. Imagínate un partido, yo te hablo 77 campeón de Unión, exacto. 78 campeón Palestino. Los partidos se jugaban, mira, Osben, Machuca, Leonel Herrera, Rafael González, Enzo Escobar. Esa era la defensa de Unión. El Yeyo Nostroza, Pinina Palacio y el Tano Novelo. Y arriba Lucho Miranda, Jorge Peredo y el Pollo Vélez. Esa era la oncena base de Unión. La mitad de la selección. Por el otro Palestino. lado, Loco Araya. El Loco Araya. Jugaba el Perro Varas. Elías Figueroa. Se lo disfrutamos. Edgardo Fuente y Edio Campodónico, era el lateral izquierdo. Sí. Después venía Dubó, venía Copa, Guido Copa, que jugaba, alternaba también el que Comesen con Manuel Rojas, claro. Y arriba jugaba Lasval, el argentino, Fabiani, una maravilla. Pedro Pinto. Y Pedro Pinto. Claro, o sea, eran equipos, esos partidos eran para disfrutarlos del minuto 1 al minuto 90. Y Palestino tuvo un invicto 40 y tantos partidos, lo pierde con Unión precisamente, en un 2-1, 3-1, no me acuerdo, pero eran partidos de verdad, esos que uno los disfrutaba. O sea, jugar Palestino con Unión en esa época era ver palabras mayores futbolísticamente, porque jugaban muy bien. No es exageración, ojo. Bueno, eso mismo te quería preguntar. Bueno, partió relatado en esa época ya por Pedro Carcuro, cuando los daban. El sentido de pertenencia, ¿de quién es responsabilidad? ¿Del club, que se ha ido perdiendo, de los padres con su hijo, de los mismos jugadores, de la dinámica actual del fútbol? ¿Quién va perdiendo el sentido de pertenencia con equipos como Unión, que son equipos muy, muy fuertes? ¿Quién va perdiendo ahí? ¿De quién es responsabilidad crees tú, Marco? ¿Está pensando o se nos fue? ¿Se nos fue, Alvarito? No, está. ¿Marco? ¿Me escuchaste? No, está pegado. ¿Está pensativo? Sí. Difícil la pregunta. El sentido de pertenencia, yo hoy día no sé de quién es tanta responsabilidad si aparte de esta industria, porque también los jóvenes se van cambiando por determinadas cosas, o también porque no hubo una tradición familiar que... Pero eso es la familia. Hay con el abuelo, con el papá, con el tío, con los primos. En mi caso fue así, digamos. Había una cosa choclonada de familia, y eso era lo que te daba arraigo. Ir a los camarines porque te llevaban, el niño chico que entraba. Eso te no genera. La entrada al camarín no es para todo el mundo. Claro. Hay una cultura país que influye mucho. O sea, yo siempre lo saco a colación con
con el fútbol argentino. O sea, el fútbol argentino la gente es hincha del equipo de su barrio, Sí. de su ciudad, cuando corresponde, y es hincha. Aparte, porque la sociedad te permite eso, todo lo que decía Marco, eso, los clubes sociales y deportivos en Argentina existen hasta el día de hoy. Acá en Chile se perdieron. Podemos discutir qué fue primero, si la existencia de los clubes se perdió porque la gente dejó de ir o la gente dejó de ir porque desaparecieron los clubes, pero está todo relacionado con la cultura país. Acá en Chile tú le preguntas a alguien, ¿por qué eres hincha de Colo-Colo? No, pues somos más grandes, tenemos más copas. O sea, Éxito. está el éxito primero versus la identificación versus el arraigo. Que eso, entre paréntesis, ha ido perdiendo la U. Estaba más preocupado de las copas ahora que... La generación nueva Sí. vivió la etapa dulce de exitista y se contagió de eso. Pero los de nuestra edad y para atrás no. Romántico. Y eso ojalá que no se pierda, por ejemplo, en equipos como Cobreloa, que esa pasión no se vaya perdiendo, claro, por que supuesto. fueron antiguos. Pero Unión genera... Se fue Marco Apaz, tenía otra pregunta después, si se llega a conectar de nuevo, porque hubo un momento, ese partido que estaban dando es histórico, Unión con Cruzeiro, que Cruzeiro tenía a Ronaldo y a Dida. Mira ese golazo. Eso es uno de los mejores goles que yo he visto en Ese no era el Copa. gol. Sí. Oye, eso no fue. Pero ese no fue. Pues no fue. Pero era un equipazo. Y lo que se me fue, aparte del barrio, antes eran mucho más fuertes las colonias. Exacto. Sí. Unión es un equipo de colonia, Palestino es un equipo de colonia. Eso también Y se ha perdido porque se cambiaron de barrio también, ¿eh? Ojo. Sí, pero la colonia en sí vivió un auge distinto en la década del 70, principios de los 80 a después. O sea, las mismas colonias se fueron disgregando. El estadio español se hizo elitista, el estadio italiano se hizo elitista. Lo mismo, claro. Y perdieron la identificación con la gente que podría eventualmente haberse identificado con eso. Tiene partido muy, muy memorable, Unión. Eso, de esa Copa Libertadores que fue el último, además cuando ganó en Uruguay, era un equipo muy importante. Después, por ejemplo, cuando Marco dijo el Coto Sierra, yo creo que el Coto Sierra debe estar entre los ídolos más importantes, porque yo no sé si hay otra persona que salió campeón como jugador y como entrenador, que lo tiene el Coto. Al parecer ¿En no. Unión o en general? En Unión. En Unión no. En Unión. En Unión no. No. O sea, estamos hablando, seguramente debe ser, porque estamos hablando de la historia y todo el tema, pero salir campeón como jugador, máximo referente, porque puede haber pasado por Unión y ser un jugador más. Referente Hizo como todas las jugador. divisiones cadetes. Exactamente. O sea, bueno, no Y- todas, y- porque y llegó al de- Estadio Español. Claro, pero identifica en Sí. cierta medida al club, en la institución. Entonces, que sea jugador campeón y además campeón como entrenador, yo creo que es de los pocos que puede decir eso. Y habla también del arraigo, el arraigo de tener un referente, porque hablaban recién del tema de los años 70, de tener varios referentes, pero el referente de los años 90 o de los 80 fue el Coto, y ese es el máximo ídolo de toda la gente de Unión en este caso. Sí, se debe perder. Mira, Manuel Rodríguez dice, el sentido de pertenencia se pierde por la falta de incluir el fútbol en la familia y sumado a ello el cable que hoy permite ver fútbol de otros países, los niños son hinchas del City o del Barcelona. Lo que dice Manuel, yo concuerdo, lo que habría que ver es si son hinchas del City o del Barcelona, porque muchas veces acá en Chile no ganamos. Y a lo mejor el niño muchas veces se quiere sentir incluido. La cultura país que te digo yo, la cultura Existe de- inmediatez de- de ganar, ¿cachai? Entonces, O sea, yo creo que hay un arraigo. mira, que ahí va- va el pase el Coto en el partido de Chile contra Inglaterra. Gran habilitación. Este es el video, el mejor 10 que ha tenido Chile, dice el video. Coto Sierra de Unión Española. Un lanzador. El mejor Y el gol en el lanzador, mundial, el gol en el mundial también fue muy importante. La verdad es que Unión genera cosas. Lo que te decía, cuando hubo una huelga en el fútbol chileno hace años atrás, Santa Laura fue el estadio para Sí. ese inicio que había una separación contra Miguel Nasur, donde se jugó una Copa de la Amistad, donde se jugó una reunión doble que hoy sería absolutamente imposible de hacer. Claro. Porque en el primer nivel jugó la U Católica y en el de fondo Unión Colo-Colo. Fuimos privilegiados en ese sentido. Los dos Hay partidos de hay Santa Laura. reconocerlo. Hoy, imagínate eso. Los de abajo en una parte, la Garra Blanca en otra, en otro lado la de la Católica, en otra Sí. Unión. En un estadio, imagínate hoy día. No, absolutamente imposible. No, vivimos yo creo una época privilegiada en que podíais compartir con los hinchas, que los veíais en los distintos sectores, que habían cantos, que habían pullas, pero todo en un ambiente bastante sano. Todos podemos decir que hoy en día se habla de la fiesta del fútbol, pero para mí la verdadera fiesta del fútbol eran esas reuniones doble totalmente. o triple en Totalmente. Estadio Santa Laura, en otros estadios también se hicieron,
pero donde tú podías compartir, tú te quedabas a ver el fútbol. Sí, O sea, claro. hablamos hoy día que somos poco futbolizados y en esa época tú ibas a las 2 de la tarde y te veías el primer partido a las Te quedas hasta las 8 hasta las 8. Claro. O sea, no te ibas del Era un estadio. Nación Domingo Mundo Sport. Más o menos, A las sí, 2, sí. a las 4, a las 6. así era antes. Había una grilla. Sí, había a una las grilla. 2. Yo después me preguntaba ahora cómo lo hacían con los camarines. Si no hay tantos camarines, tenían que hacer la cortita. Yo creo. Que partían a las 2. Y en el verano, esto pues la gente no sabe, las reuniones triples eran a las 6, a las 8 y a las 10. Exacto. Sí, Y después tenías todo un tema para tomar la micro para volverte. sí. Sigue siendo. Caminando, Sí, ¿no? sí, sigue siendo un, Sí, un problema. Bueno, esa es la histórica la caminata de Mapocho a Plaza Chacabuco para ahorrarse una micro por las lucas, para tener la plata para el sándwich. Entonces tú ibas Siempre caemos en lo mismo. caminando. Es que eran muy buenos los sándwiches, además. pues, Pero es esa que la otra. evidente, po. Esa es la El otra. pernil. La mechada de palta. ¿Tú pasabas ahí a las pipas después? No, o sea, éramos chiquitito. niños. El pernil con palta. Y después, cuando vino pasando el tiempo, ya el chileno un poco más chileno, era el jamón con palta, pero la palta era por la orilla nomás. Claro, ¿Cachai? claro. O sea, se agarraba un poco palta, pero todo eso en la entrada de Santa Laura, Sí. que no ha cambiado los portones. Esta es una cuestión y te metías ahí y todo. Y la junto. otra que era ahí totalmente familiar prácticamente, el vendedor de maní, del café, porque estaba ahí siempre, pues iba ahí siempre. Y La era- rifa de la pelota. La rifa de la pelota. La rifa de la pelota. sí, extraordinario. Es que buenos le explicamos a la recuerdos. gente, la rifa de la pelota era que una persona andaba con una pelota de fútbol sí. y tenía los números, 3 números así escritos con un lápiz y tenía un papelito largo con los 3 números. Notable, Y tú notable. y te iba pasando y todo. Al final no sé quién ganaba la pelota. Se la ganaron. Estaba ahí. Yo me gané una pelota. se Me la gané ganaron. una pelota. Sí, ¿Sí? me gané una pelota. Sí, sí, era así. Entonces, como me conocían con. Está ahí arreglado, ya está ahí arreglado. No, pero sí, me gané una pelota Tenía por azar. Todo eso, Santa Laura, el cambiar Se me pinchó a la salida, eso sí, la pelota. cambiar el marcador así con esos letreros, carteles grandes Sí. que habían. Sí, Era todo lo que tiene unión es romanticismo del fútbol a Totalmente. través de Santa Laura. totalmente. Yo en eso del romanticismo, yo creo que no hay otro estadio, lo decía Claudio hace un rato atrás, el tema de tener la cancha al lado. O sea, todos sabemos lo apasionados que son los hinchas de Unión y ver, por ejemplo, un técnico tenían que ponerle vallas papales o poner carabinero en ese momento porque se te iban encima. O sea, vivir el fútbol de esa manera, la intensidad como la que se vive en tribuna o en galería da lo mismo, pero te digo, es único. O sea, ir al estadio y tener la cancha al lado. O sea, ahora se ha dado, por ejemplo, el Estadio de la Florida, pero no tienen ese encanto, esa situación más romántica, como se podría decir, del Estadio Santa Laura. O sea, yo creo que es único en ese sentido. Y contra todas las medidas de seguridad, porque lo que tú hablabas de los tablones y de los huecos que había, si tú ibas con un niño chico, se te podía caer fácilmente jugando con el maní o con no sé qué, mientras estabas ahí saltando tú en la tabla. Estaba más Entonces, preocupado que no se te caiga el cabro chico que era el gol. Porque es una sí, cuestión así. exactamente. Y después, ojo con eso, porque también la historia tiene que ser justa. Eso que está ahí lo armó Segovia después. Sí, El cómo sí. se arregló el estadio. Porque uno tiende a ver cosas malas, pero todo lo que se ha arreglado Santa Laura. O sea, hubo un momento que estaba cayéndose, si eso es verdad. Entonces, lo que Los pasa es que uno tablones ya tiende no a daban ver más. las cosas malas y no lo bueno, muchas veces independiente de las cosas. Entonces hay que ser bien claro en eso de lo que hay. Historia, mucho. Yo me acuerdo cuando partimos de que siempre había una identificación con el Pollo Neumann, que era el primer jugador canoso. Sí. Claro. Canoso, claro, porque claro. sí, era el primer jugador canoso. Sí, Tú no veías muchos jugadores canosos. ¿Y qué pasó de la Unión a la U? Claro, y después volvió a Unión. Po. Porque eso ha pasado muchas veces. Sí. Lo mismo que con gente de Colo-Colo. Gente de Colo-Colo identificada con Colo-Colo, es más fácil que pase Unión Sí. y viceversa y después vuelvan. En la época nueva, Neira, Astengo, la U con Canales, Juan Carlos Olarra, González. Pipa Olarra, Esteve, Olarra. Olarra. Bueno, Olarra jugó en... Juan Carlos González pasó de la Unión a Colo Colo también. También. Y antiguamente es Pedaletti. Paletti, Belli, Simaldone. Leonel Herrera. Leonel equipo ese era todo comprado se compró el tema Colo-Colo. Y eso tampoco se recuerda mucho, que Unión jugó la Libertadores, donde, para que sepa la gente, perdió con un Independiente de Avellaneda, que entró a jugar en semifinales en la Copa. El que Comesen pasó. No jugó la parte previa Independiente de Palestino Avellaneda. Jugó las a Colo-Colo. semifinales. A Colo-Colo, Eso se hacía así antes. Era una cuestión... No, y La gente se olvida. jugaba una final del 75 ante un Independiente que ya venía de ganar 2 Copas Libertadores, se venía con un equipo histórico, en este caso de Independiente. Antes de pasar a otro asunto, Bocini. Bochini, un equipazo de Independiente.
remarcar, porque siempre se queda fuera el tema de la historia de los entrenadores. Hablaba recién, o sea, hace un rato atrás, Alejandro, del equipo de Santibáñez, histórico, el equipo de Acosta, porque siempre nos quedamos con los jugadores, pero Nelson Acosta. No olvidar a Juvenal Olmos, que es quien devuelve a Unión a primera división en el año 99, lo devuelve. Y también el Nano Díaz, que le vuelve al título después de tantos años, el 2005, ahí en Coquimbo, con la final. Me escribe Eric San Martín, director de Escuelas Oficiales de Unión Española, también recordándome, dice, ¿por qué no me invitaste? Porque se me olvidó. Sí, no hay otra razón. Bueno, si quiere comentar algo de Unión, te mando el Zoom, házmelo ok, y como director de Escuelas de Unión Española te mando ahí para que ingrese. Mucha historia de Unión, el último título con Gustavo Canales, el Pato Rubio, que fue un campeonato muy emocionante hasta la última fecha. Entonces, Unión tiene historia, y eso es importante, que ojalá nuestro fútbol abrace la historia de los equipos, y ese tal vez es una de las grandes tareas. Yo no sé de quién hay, pero abrazar la historia de los equipos es fundamental. No, y abrazar la historia yo creo que también tiene que ver con lo que comentaban hace un rato atrás. O sea, el tema de tener más allá de los gustos personales o no, el tema de Jorge Segovia en Unión yo creo que ha sido importante, más allá de lo que podamos pensar. El tema del estadio, estaba recordando, el 2005 se jugó con 6.000, 7.000 personas porque no daba más, porque el estadio se estaba cayendo. Y no se puede jugar más con más gente en el estadio. Entonces, el revitalizar Santa Laura es parte de ese nuevo proyecto, tener buenos equipos, muy buenos equipos durante prácticamente 4 o 5 años, y cómo es la historia también, porque el hincha de Unión se debe acordar muy bien. El año 2008 Unión estuvo a punto, lo toma Jorge Segovia el equipo, y estuvo a punto de descender, estuvo a minutos, perdiendo 3-0 con Puerto Montt en Santa Laura. Así es. 3-0 y lo empata 3-3. Sí. Yo creo que se gozan los títulos, pero ese partido, me tocó estar en el estadio también, yo no he visto felicidad más grande que ese partido. O sea, salvarse del descenso en ese partido, perdiendo 3-0 y darlo vuelta en 30, 35 minutos, yo creo que el hincha hispano se debe acordar muy bien de ese partido. Bueno, ahora todos los equipos chilenos entienden lo que es salvarse el descenso en el último partido. Oye, y otra ya cosa... No, eso es para que lo tengan claro, porque hay algunos que creían que no se podía dar, ahora todos saben lo que es salvarse el descenso en la última fecha. Otra cosa a destacar era Abel Alonso. O sea, yo creo que toda esa época del año 70 hasta el Mundial del 82, llegando a la NFP o a la Asociación Central de Fútbol en ese momento. La antigua Central de Fútbol, exacto, para yo volver creo a lo que antiguo. Ahí hay un buen dirigente, que hizo muchas cosas y que bueno, a la antigua usanza puso una época dorada al fútbol chileno. O sea, esa época del 70 era de muy buenos espectáculos, como dijo Marco, de muy buenos equipos, de mucha inversión personal, familiar de los dirigentes, y de que se disfrutaba el fútbol. Y yo creo que eso ya es más difícil volverlo a ver. Sí, ahora, como estamos en un cumpleaños, vamos a celebrar y no pelear, porque justamente lo que pasaba en esa época era que el dueño ponía la plata solo, estamos claros, románticamente, y después cuando se iba, el equipo se iba al declive. Sí. Eso era lo que pasaba antes, y que vinieron la sociedad anónima a cambiar, porque si no llegaba un dueño, que don Abel Alonso era dueño de guante, de pluma y todo eso. Pluma, Gino. Unión, Gino, en ese momento. Cuando Pero uno si ponga nunca- YouTube y vea Santa Laura, Gino por todos lados. Nunca ha sido distinto. Siempre ha habido un mecenazgo y Ah, ahora es sociedad anónima. Pero sigue siendo lo mismo. ¿Sí? ¿Para qué vamos a decir Ya, otra pues, cosa? ¿viste? Yo no- Está bien, pues, ¿viste? Sí. Ya está bien. ¿Por qué? Si yo No, porque de repente digo lo lo contrario. que pasa es que la gente se olvida, acá la No. gente cree que lo que dijo Marco era cierto, pero Unión era la excepción. Pues él mismo dijo que era el único equipo que le daba todo a los demás. Los otros equipos nunca han sido Lo que pasa es que como clubes ahora- sociales, mira. de repente explotaba el Alejandro, básquetbol, es para analizar eso también, porque quizás la sociedad también era otra. Se compartía más de igual a igual. El empresario con cualquiera estaba ahí, en la misma tribuna, digamos. Y eso creo que también era parte de la época. Después se perdió eso. Y por eso que también se disgregó esto de sentirse identidad. Y ya no hay básquetbol y ya no hay esto, porque no era...
mantenible económicamente, Rentable. y eso creo que ha perjudicado mucho, lo hemos conversado Pero varias eso no veces era aquí. culpa entonces de las administraciones de los equipos, eso es culpa de la gente. Bueno, de No, todo un una poco, culpa ¿ah? de la sociedad. De Sí. todo un poco, de la sociedad. Sí, porque si no van... Sí. Hubo una época en los 80 que el básquetbol prendió y todos jugaban y todos veían claro. básquetbol, se jugaban en el Estadio Nathaniel, tenía Unión, tenía Colo-Colo, tenía Católica, tenía la U, habían equipo en regiones, el Zócalo en Antofagasta Osorno, se llenaba, claro, sí. Osorno era... Sí. Malta, Morenita, Osorno se llamaba el equipo. Entonces, había de todo. Petrox. Más allá de los deportes, los clubes sociales desaparecieron no por culpa de las dirigencias, No, no. es porque la sociedad cambió. O sea, Exactamente. la forma de vivir, de convivir en sociedad cambió. Más individualista. Absolutamente. O sea, y basta ver los espacios, cómo se ocupaban los espacios públicos antiguamente versus ahora, y los espacios siguen estando disponibles, pero no se ocupan de la misma forma, ¿no? Sí, pues una cuestión. totalmente. Imagínate un futbolista llegando en helicóptero al Yo estadio. en eso que estaban comentando recién, Marco, o sea, señala un declive total, porque todos hablamos que ante mayores ingresos, yo creo que nunca han habido más ingresos al deporte desde el 90 para adelante, pero antiguamente, vuelvo a recalcar, entre los años 70 y 80, sobre todo los 80, uno podía ver de distintos deportes, tú lo decías bien, había voleibol, había básquetbol, había, no sé, automovilismo, se transmitía, había Fórmula 3, si no me equivoco, que eran en las Vizcachas. Y yo te digo, ¿y todo eso qué pasó? ¿Por qué el modernismo, por qué se tragó prácticamente a todo ese deporte? Hoy en día existe el básquetbol, pero no sé si al mismo nivel de lo que comentábamos recién con esos equipos. El voleibol. Está todo, el más, ho- está el todo ho- más privado. No, el hockey también existía y con jugadores muy importantes. Entonces, uno dice, en una época antigua que no había grandes recursos, sí se podían hacer cosas. Sí habían una gama de deportes que yo creo que hoy en día puede existir, pero no sé si al nivel de esa época. Entonces, no sé qué... Cambió la sociedad. O sea, uno de los deportes más populares en esa época y que atraía más gente era el boxeo. También. Hoy en día es impensable que... O la vuelta ciclística a Chile era... También. Terminaba la vuelta y todos pescaban la bicicleta y salían a andar por la calle creyéndose ciclista. Entonces, hay un tema... Había diversidad. Habría que entrar a las políticas deportivas. Pues no sé si vamos a tocar el tema del señor Milad ayer en su No lo vamos a tocar ahora, pero nos vamos primero... Nos alargamos harto con Unión porque Corresponde, ojalá, porque ayer corresponde, estamos conversando, corresponde, de repente la corresponde. gente no le gusta esto y qué bueno que Alvarito puso imágenes. Debiste haber puesto un partido, se me fue, de Unión Española con Everton en el 75. Sí. ¿Cómo está allí en el, Blanco y negro. el Nacional? Una cuestión importante. Complejo de Mundo Sport, Avenida Líbano 5001, Macul. Abrimos el jueves, así que lo que queda de canchas, porque se puede arrendar hasta las 8 de la noche, nos llaman y busca ahí Mundo Sport. Y ya estamos partiendo. Y para la próxima semana, Complejo Mundo Sport abierto. Estamos esperando que el toque de queda lo alarguen. Yo ya no entiendo para qué el toque hasta las 10 de la noche. Hoy hubieron 3.000 contagiados, así que es importante para que nos empiecen a llamar y empiecen a arrendar canchas y todos los espacios que puedan tener. Así que Complejo Mundo Sport, Campeonato Haciendo Amigos, el Campeonato de Escuelas de Fútbol de Santiago y todos los demás que están junto a nosotros. Pablo Milad ayer habló en TNT, el presidente de la NFP. Antes de que entres ahí, qué distinto el TNT sin el Toby Vega, sin Luis Marín. Hablaron de fútbol. Yo tuve que agarrar el control remoto para asegurarme que no estaba viendo esta hora en touch. Qué bueno. A ver qué salida. Muy bien, Qué potente ahí lo que se acaba de decir. Muy Sin bien. la bola, bueno, sin doble sentido. O sea, qué cambio. Pablo Milad ayer habló, tocó varios temas, entre líneas también dijo hartas cosas, como el tema de Copa América, y vamos a partir de atrás para adelante, lo que a nosotros muchas veces nos apasiona, y partamos por ahí. No se ha oficializado, se plantea, según medios de prensa, que Hernán Caputo estaría volviendo a la selección chilena juvenil. ¿Qué les parece esto? Dejo la mesa abierta, parto contigo, Pancho Pérez y Claudio Guzmán. En relación a eso, bueno, a mí me parece ciertamente curioso, por decirlo, y llamativo, que se haya hecho un concurso, se haya publicitado incluso en redes sociales que uno podía participar, que podía mandar su proyecto, que habían ciertos requisitos, y que finalmente, por lo menos para una categoría, se supone que debería ser el nuevo técnico, vuelva un entrenador que ya estuvo, que yo creo que no tiene nada de malo que vuelva. Ahora, ¿cuál es el objetivo del entrenador para volver? Hay distintos casos, y aquí yo creo que hay que ser bien claro.
las selecciones son formativas y los entrenadores que deberían estar en esas selecciones también, en mi teoría, porque no puedo ser una voz absoluta, deberían ser entrenadores para esa etapa. Entonces, en el caso de Hernán, yo creo que si él estima que quiere volver al área formativa, espero que sea para quedarse en el área formativa, o sea, desde mi punto de vista, y no tener casos anteriores. Hay un ejemplo, por ejemplo, o sea, hay una situación, el caso de Hugo Valladares. Hugo Valladares, sub-15, renuncia, se va a otro equipo, a un equipo profesional. Vuelve a la sub-20, hubo pandemia, hubo un montón de situaciones y vuelve a un club profesional. Entonces, ¿en qué se ha transformado la selección? La selección debería ser el escalón máximo para un entrenador en el área formativa para poder dirigir. Entonces, el Flaco Leiva, lo mismo, ¿cuántos años? ¿Para qué? Para llegar a un Deporte de Iquique y hoy día deambular en el tema con un descenso, con no una buena campaña. Entonces, yo creo que también hay un tema de políticas deportivas y también de los entrenadores que llegan a esos puestos. O sea, si a mí me dicen va a haber un concurso para elegir al entrenador y resulta que el entrenador viene siendo, o supuestamente va a ser uno que ya estuvo, queda en entredicho la situación de este señor Cajicao con su política deportiva. Es mi opinión, en todo caso no tienen por qué. Don Claudio. Sí, yo el vamos y volvemos, digamos, de los técnicos es lo que me hace ruido, igual que Pancho. Creo que Hernán tiene las capacidades para el fútbol formativo, pero vuelvo a insistir, el fútbol formativo es competitivo también a nivel de selecciones, ojo, porque ahí se hacen Eso te iba a decir. los grandes competidores seleccionables se hacen ahí en las selecciones. Se van formando en la competencia, en la alta competencia se supone, porque van a sudamericanos, mundiales, etcétera, etcétera. Pero yo creo en los procesos ahí. Yo creo que los técnicos tienen que tener un periodo, así como Letelier en el fútbol femenino tuvo un proceso que llega ahora a los Juegos Olímpicos y pasa por mundiales, porque el fútbol femenino se estaba formando justamente. Creo que lo mismo pasa en las selecciones menores. Tiene que haber un proceso que los técnicos, quizás el que parte en la 15, después siga a la 17, siga a la 20 y llegue a la consecución de un logro. Y eso tiene que ordenarse. Yo esperaba eso de Cajijao. Quizás se está haciendo, quizás Hernán quiere volver porque cree que en realidad ahí puede ser su nicho, pero él declaró que quería el fútbol profesional, lo mismo que Leiva, lo mismo que Valladares. Entonces ahí entramos un poco en el contrasentido y en la poca consecuencia. Esas declaraciones también dependen del contexto de lo que les están ofreciendo. Obviamente, si a mí me ofrecen un contexto pobre, con poca dirección y con poca claridad de objetivos, yo prefiero otro camino. Pero si a mí me cambian el contexto, no me parece malo que pueda optar por volver o no. No sé si fue en la entrevista a mi lado, en el programa que sigue o en el otro canal, pero se dijo que una de las metas de Cajijao es que su legado sea en el fútbol formativo, ¿no? O sea, que la trascendencia que él va a buscar va a estar más por ese lado que con la selección adulta. Ahora, dentro del fútbol formativo, las selecciones son el proceso menos formativo de todos. O sea, es una selección, un proceso selectivo de jugadores que se están formando, pero en sí no es formativo. Pese a que la competencia puede aportar aspectos formativos, pero no es lo esencial. Entonces, la labor de un seleccionador... Se forman equipos ahí. Es formar equipos y competir. Esa es la labor de un seleccionador. Pero los jugadores ya deberían venir medio formados. Pero no estar formando jugadores. Exacto. Pancho. Desde mi punto de vista, por lo menos hasta la sub-17 son formadores. No en la selección. No, sí. en la selección también, porque tú tienes que trabajar, te pasan un jugador que está trabajado, obviamente, que viene entre comillas formado, y el salto de calidad lo tiene que dar en la selección, porque potenciarlo, porque normalmente el jugador no lo venden del club a un extranjero, lo venden de los campeonatos sudamericanos. Entonces el plus que le tienen que dar, lo mismo que decía Claudio en el tema del fútbol femenino con Letelier, yo creo que también le ha dado un plus al trabajo que han hecho otros. ¿Ya? Estoy de acuerdo, le aporta, Exacto. pero no es su labor principal. Y es básicamente por los tiempos de trabajo. O sea, hace un seleccionador, ¿cuánto tiempo tiene el jugador versus el resto del tiempo? Es que ahí está el tema, porque normalmente, ¿por qué los seleccionados tienen 3 o 4 días? O sea, normalmente si hay un proceso serio de trabajo de selecciones formativas,
selección, tú estás eligiendo a los mejores, se supone, ¿no verdad? Pero los tienes 4 días. No los tienes un día para jugar un partido, los tienes 4 días. O sea, en esos 4 días tú estás trabajando con ellos, estás corrigiendo. Pero estás trabajando el partido, no estás trabajando. trabajando Tú estás trabajando un proceso. Yo creo que ahí hay que tener vasos comunicantes entre todos los técnicos de los clubes con el técnico que esté a cargo de la división. Pero yo concuerdo más con Fanjul. Es competitivo, formativo en las selecciones. Tienen que recoger la siembra, mejorar el fruto. Pero y ¿qué digamos, nos interesa? ¿Qué nos interesa? ¿Que sean campeones en la sub-17 o que lleguen a la Copa América bien formados? ¿Cuántos jugadores de la sub-17 están en la adulta? Yo Sí, creo que sí, si sí. hay una política común, una política de trabajo, uno debería hacer... Aquí normalmente nos vamos con el tema de España, traemos a la gente internacional, un montón de cuestiones, pero tenemos un ejemplo tan cercano como es Uruguay, con toda una estructura que es distinta a la nuestra, obviamente, en donde el técnico elige quiénes son los técnicos que están en divisiones menores. Entonces, aquí estamos haciendo un concurso para ya, la sub-15 la va a dirigir este técnico, la sub-17. ¿Por qué no hay una estructura donde el entrenador o el jefe, que haya un jefe de selecciones que diga, estos son los 3 entrenadores, sub-20, sub-17 y sub-15? Mira, ayer Milad dijo algo que en palabras sonaba muy bonito, ¿no? Que Lasarte iba a estar con Pato Ormazábal y con el que llegara a la 17, haciendo un trabajo en equipo. Si eso es así, como lo hizo Tabárez en Uruguay, bienvenido sea, pero que se haga y que podamos ver que existen esos vasos comunicantes y que realmente hay un proceso. Yo quiero creerle, digamos. A mí me parece bien lo que planteó él ayer. No se ha hecho antes. Parten con un autogolpe. Pero, con el por tema del ejemplo, concurso. pero Ayer se dijeron hartas cosas Sí. que yo creo entre líneas. que han estado viendo el programa nuestro, porque son muchas cosas que hemos dicho acá. Dentro de esas se dijo que se plantea separar las selecciones menores de los clubes y de la NFP. Sí. Una exigencia. Separar la federación de la NFP, que también lo hemos hablado largamente acá. Y así hay un montón de temas que tocó Milad Que ayer. el fútbol joven iba a ser una asociación aparte de- que iba a tener sus propios recursos, Y que no- puede ser bueno. Y no va a depender Pero- de los clubes, que es lo que hemos dicho un Sí. montón de veces acá, porque para los clubes es un gasto, no es su foco. Entonces, por Pero eso van a tener los beneficios. van a tener los beneficios, sí. Ayer en la conversación de Pablo Milad, en un momento cuando se le plantea el tema de Hernán Caputo, él señala que él se fue de la selección porque no tenía el apoyo de parte de Sebastián Moreno, no dijo Sebastián Moreno, sino que de la antigua estructura. De hecho, dijo hartas cosas de la antigua estructura, partiendo por lo de Lautaro, un sinnúmero de cosas que estuvieron negativas. Y planteó temas de difusiones con respecto al tema de lo que debería ser el futsal, el fútbol playa, que este país es absolutamente increíble, que el fútbol playa nosotros no seamos potencia. Entonces, todo ese tipo de cosas que la planteó ayer, viene acá a un tema más profundo. Yo te aseguro que si nosotros... Faltó la escuela ahí, ¿eh? Faltó yo la te escuela aseguro, ahí. no, espero que algún día se acerquen y hablen. Uno nunca sabe. Yo te aseguro que si yo acá, nosotros como programa, ponemos un futbolista cocainómano poniéndose a llorar, diciendo todo lo malo que le ha hecho la coca, te aseguro que todos los entrenadores del fútbol joven están viendo el programa. Si yo pongo temas de la Federación de Fútbol, lo que estamos hablando, la importancia de la escuela, cómo nutrirnos, vamos a tener menos de la mitad de la audiencia como va a ser ahora. ¿Por qué? Porque estos temas no les importan a los que les debería importar, que son los primeros que están formando, entrenadores, profesores. Pero yo te pongo el siguiente ejemplo. Independiente de mi amistad con Hernán, que espero que llegue a la selección, Hernán es el único entrenador que ha clasificado 2 veces a un Mundial Sub-17 de la selección en cancha. No hay otro. Habla bien, yo veo entrenadores que le tiraron tiña y no saben hablar. No han estado nunca en una cancha. Hernán es un hombre de escuelas de fútbol. Entonces, él nació en escuelas de fútbol. Escuela, fútbol joven, selección, la U, se fue de donde Moreno. Eso es un tema. Si hay otro mejor que él, espectacular. Traigamos otro mejor que él. El tema es que si ninguneamos porque se fue a la U esto acá, sin un tema, no me parece correcto. Ahora, los mismos entrenadores de escuelas de fútbol que no se han preocupado de trabajar en fútbol menor, que no se han preocupado en estudiar, que no se han preocupado en ver un montón de cosas perfección, y después vienen a decir que no les importa, puta viejo, es fome, po. Pero nosotros hemos visto gente que educa a niños y no sabe hablar. No sabe hablar. ¿Y para qué estamos con cosas? No saben hablar. Entonces, y después llegan y hablan de la formación integral. Entonces es como bien contradictorio
que quienes tienen que dictar las pautas estén más preocupados de quién está arriba, ¿cachai? De lo que hacen. Tú eres un hombre de escuela de fútbol por año, ¿cachai? Que ha salido en un sinnúmero de partes haciendo reportajes en las últimas noticias, Pancho Pérez, y resulta que nadie se acerca de otras escuelas que están partiendo a preguntarte tu experiencia. Entonces acá el de la experiencia tiene que salir en la tele, en el CDF, en el TNT y no respetarnos entre nosotros. Así es como re difícil crecer, yo te lo digo. Seguro. Por eso partí con don Claudio Castillo. Nos está viendo John Castro, que le mando un saludo, hombre que lleva 30 años trabajando en fútbol y resulta que es lo mismo. Yo no sé cuántas veces a él fueron, le dijeron, usted lleva 30 años trabajando acá, ¿de qué me puede explicar? No, es más del nacimiento del entrenador entregar cosas. Pablo Milat ayer habló que estaban con una dirección técnica. No sé quiénes están en la dirección técnica, me gustaría saber a quiénes consultaron, Pero si para con eso viene quiénes Cajijao, hablaron. po. Está bien, Cajijao. pero me No, pero imagino, aparte pero tiene- Cajijao viene llegando, me imagino que tiene que haber tenido una reunión con un montón de gente, quizás Pato Ormazal, con su experiencia en Católica, no sé. Pero sería bueno que transparentaran eso, con quiénes hablaron, qué se habló. Yo creo que van a hacer un lanzamiento del Exacto, plan. Lo que yo creo que lo van a hacer y en este momento está todo en trascendido. Pero lo importante es que se haga algo y ojalá algún día unan las escuelas. O sea, algo se está haciendo, está por verse si está bien o mal hecho. Mm. Salió el gerente de selecciones, también por lo mismo, Sí. están reestructurando. Sí. Falta transparentar cómo lo están haciendo, pero El tema para mí es, porque lo comentó también ayer Milad, dijo, en 2 años lo que queremos hacer es sentar las bases. Si nos ponemos a pensar y a trabajar, no en 2 años, sino que en 6, 8 años, que haya un acuerdo de las instituciones que están hoy en día, lo que son los representantes, los presidentes en este caso, lo mínimo, por lo menos, puede cambiar la estructura del fútbol profesional. es que hay partes mal. Si esa no es la labor de los representantes de los clubes. Tiene que haber una federación. Tiene que haber, es Ya, de la pero federación. tiene que haber un Lo que orden. pasa es que 2 años es lo que él está en el cargo Sí. y lamentablemente Pero en 2 años es difícil hacer es algo. que eso tiene que Sí, estar puesto ayer- si lo eligen. Hay cosas entre líneas. Ayer le preguntaron, bueno, ¿y la federación se va a separar? Sí, a la FIFA le suena raro que la misma persona esté a cargo de la NFP y la federación. No le Bueno, puede sonar raro. no, separémosla No, entonces. se dijo que lo están haciendo. Pero tienen que haber 2 nombres. Ahora, en todo caso, No que a puede la ser la FIFA, misma persona. que a la FIFA ¿Te le fijas? suene O sea, algo raro no es poder de ética, pues, en todo caso. No, es para pero, volverse loco, pero sí. sabes que La FIFA está Alejandro, hay preocupada. un ordenamiento. Sí, que está tiene que claro. haber son poderes separados. Es como la iglesia y el gobierno antes, No, ¿no? es que Son no- poderes separados aquí. Lo hemos dicho un montón de veces. No por buscar lo perfecto hay que quedarse inmovilizado. Sí, está bien. Hay hartas imperfecciones en lo que dijo Milad, pero por lo menos está Yo quiero dando- Se tocó el creerle. tema. Yo Se quiero tocó el creerle, tema. sí, se tocó el clima y exactamente. está dando el mensaje correcto. O sea, él está diciendo que se está separando la federación, habló de las platas, dijo que las platas se manejan separadamente, podemos discutir si le creemos o no, pero Sí. lo dijo. Y que se encontraron con hartas cosas que no se habían Y que hecho. no se habían hecho. Sí, Yo lo- nunca he lo creo, escuchado a un lo presidente creo. hablar de futsal ni fútbol playa. Claro. Ni lo del fútbol Pero ayer lo universitario. dijo. Por eso, nunca Sí, lo había escuchado. Por eso, no. Yo creo que van un buen camino. Ojalá que lo hagan. claro. Ojalá que no Eso. con la escuela. Bueno, se nos está acabando el programa, nos ha visto harta gente, nos ha escrito, partimos con la Unión. Breve palabra. Lo de Copa América está en el aire. ¿Le parece que tengamos que hacer la Copa América? No. Me encanta el fútbol, pero no. ¿Usted? Paso. Pasa, no está. ¿No quiere la Copa o quiere la Copa? No, para mí no es relevante en este momento, no debería hacerse. No debería No hacerse. debería hacerse. No debería hacerse. Pancho, ¿En qué condiciones? O sea, se está hablando que vuelve el público a los estadios ahora en junio. Si se da eso y si se da una Copa América con o sin público, o sea, son hartas las condiciones que hay que evaluar antes de. Y Yo si no se- sé cómo el gobierno puede estar apoyando Y si con se todos va- los problemas que tiene. por El eso, te- el po, para tema que es no si lo se- molesten. No. po. El tema es que si no. se hace la Copa América o no se hace, porque si no se hace en Chile, ¿dónde? No. ¿Ah? Y si se hace en Paraguay y se hace igual la Copa América, ¿qué efecto tiene en el fútbol local? Porque si vamos a parar igual el fútbol local. Si Pero vamos- Pancho, nos gusta ser los salvadores de Sudamérica. Ya No, nos ha pasado no, varias si- veces. si Yo no creo que hay estoy que hablando- cerrar las puertas ahora. No estoy hablando de Ok, eso, Claudio. sí. No estoy hablando de salvar a Sudamérica. Todo lo contrario. O sea, porque si tú vas a hacer la Copa América, la vas a hacer en Paraguay, eso tiene un efecto local, ¿eh? Porque tú paras el fútbol, paras toda la actividad Ujú. local. ¿eh? Entonces, en ese escenario, te conviene que se haga la Copa América ¿dónde? Porque ¿qué efecto real tiene desde el punto de vista de pandemia, que tú estás hablando de cerrar las puertas? Porque si entran solo las delegaciones deportivas y los mantienes aislados, como sería en las Olimpiadas, se está hablando de, tienen su sede, se mueven de su sede al estadio a jugar y punto.
es evaluable. Si tú la vas a abrir y vienen delegaciones y viene público y tú dices ya pueden entrar 60.000 hueones por país, ya ahí cambia la figura y obviamente la Copa América seguramente no debería hacerse ni en Chile ni en ningún lado. Por eso te digo que depende del contexto. Está a la vuelta de la esquina. Pero ojo con el tema, porque ayer también habló que querían ofrecerse para el torneo sudamericano sub-17 y sub-20. O sea, Sí. estamos Hacerlas hablando, todas. quieren hacerlas todas. O sea, hay que imagen- desviar la atención. La imagen que quiere vender. Nos vamos con dos informaciones, Alvarito. Una con respecto al impuesto a los súper ricos y otra con el programa de mañana. Sí, efectivamente se acaba de rechazar el impuesto a los super ricos en este momento. Aquí tengo la imagen, como Qué la ley siempre raro. le gusta tenerla. ¿Es el senador o diputado? Esto es diputados. ¿Keitel fue a votar o no? Fue a votar, rechazó. Listo, nada más. Ese es el diputado del deporte. ¿Eh? O no va a votar o vota todo en contra. Nada más que decir, todo en contra. Y ya metió a uno de su familia en concejal o constituyente. Concejal de Concejal. Concejal. Ahí estamos en la maquinaria. La cuestión es recorta para que no tengamos drama. Mañana tenemos un programa especial de día miércoles porque vamos a hablar de Salvemos a Ralph. Les vamos a mandar. Salvemos a Ralph es un conejo y vamos a hablar sobre lo que está pasando en Chile y en el mundo con las pruebas que hacen en animales para después vender temas de desodorante y un sinnúmero de otras cosas más. Dicen que se acaban las pruebas en animales. Y cómo se está torturando. Y la ley que está acá en Chile que se está haciendo para eso. Tenemos mañana a la ONG que protégenos y que va a estar con nosotros en el programa. Un tema que es súper importante y lo queremos tocar para el día de mañana. Así que un abrazo a todos. Alvarito Guerrero, Pancho Fanjul, gracias por estar con nosotros. Estamos contentos porque ves que tocamos un tema, hay cosas que han ido pasando en el tiempo. Don Pancho Pérez, don Claudio Gutmani, don Álvaro Gracias, Guerrero, que siempre ahí aportando con nosotros en los videos como un equipo más. Para todos, nos vemos. Saludos a los que nos ven en vivo, a los que están en las reproducciones. Nos vemos mañana. Chao. Chau, chau.